Bien, buenas noches a todos las personas que están presentes y las que se irán integrando a este encuentro de los clubes de lectura y aprendizaje. Hoy tenemos una cita una cita que establecimos el mes pasado, en diciembre, ¿verdad? Del año pasado, para comentar la novela La Biblioteca de los Sueños. De los nuevos comienzos. Perdón, la biblioteca de los nuevos comienzos. Lo que pasa es que hay o sea, el título se lo fueron cambiando en diferentes países. El título original es La señora Kobachi, Komachi, te recomiendo un libro. Ese es el título original en japonés. Por alguna cuestión de magia negra, las editoriales sufren de cambiarle los títulos originales que el autor le crea y ponerle unos títulos que según la editorial, son más comerciales, según la editorial. Entonces, por ejemplo, en Francia y en Italia es la biblioteca de los sueños secretos. En Estados Unidos, el título es, lógicamente en inglés, pero la traducción al español es lo que buscas está en la biblioteca. Pero el original que escribió Michiko Oyama es el título real, es La señora Komachi te recomiendo un libro. Así que nosotros, pues vamos a tener hoy nuestro conversatorio. Ya tenemos una buena parte de los exponentes y vamos a comenzar por las características de la novela japonesa contemporánea y nos va a hablar la experta internacional en novela japonesa contemporánea, Yulisa Altagracia Cabrera, con un aplauso de la audiencia. Buenas noches, ¿me escuchan bien ahí? Perfectamente. Gracias por lo experta. Yo soy muy Óyeme, humilde, como ustedes también soy aprendiz. ponte todos tus galones, que aquí nadie sabe nada de eso. Así que, como nadie sabe nada, tú eres la experta. ¿Verdad que sí? Bien, buenas noches. La literatura japonesa es una literatura rica en costumbre, cultura, refleja los hábitos de Japón y las tradiciones de su gente. También vale mucho el comportamiento de los ciudadanos japoneses, la relación que tienen ellos entre su familia, entre la gente en la sociedad. Muchos de los temas que se describen dentro de su literatura es la tristeza, el amor y también las costumbres que ellos reflejan, incluso en sus películas, que yo he visto muchas. Una de ellas es, por ejemplo, la ceremonia del té que se toma como una forma de ritual. Otra también es la palmadita como forma de consuelo, que creo que no solamente ellos, sino otras culturas también lo han adoptado, pero siempre se refleja en sus novelas, especialmente estas culturas. Y la literatura de ellos está cargada lo que es mucho de las emociones, del amor sincero, de la conducta honesta, del ser humano íntegro y sobre todo de la preparación y la lectura dentro de sus, vamos a decir, de sus obras, que se refleja más la narrativa y los poemas, son los que más se cultivan. Se refleja mucho lo que es el hábito de leer. Y lo he notado en las obras que hemos leído, abarca esto. Igualmente en las películas, todas las películas que he visto de ellos tienen como cultura el hábito de la lectura. Dentro de esto también se resalta lo que es
las tradiciones de un país como nata, no solamente como una cosa de ficción, sino como una realidad. Dentro de la característica principal está la estética y la belleza, y se vale mucho de la descripción de las estaciones, del cambio de los climas. También como cultura, ellos tienen como el apego a la figura del hombre en el hogar, pero en muchas ocasiones, o casi siempre, realza como la grandeza de la mujer, que me encanta mucho por esto, porque motiva la superación de la mujer como un ente que aporta y que sobre todo crece y se desarrolla. Otra parte también es el amor a la naturaleza, como decía anteriormente, se centra en las estaciones del tiempo y utiliza como los recursos estos elementos dentro de sus escritos. También están los simbolismos, el uso de las figuras literarias, utilizan mucho lo que son las metáforas, la parte de los significados sutiles y sencillos de las cosas. También utiliza la musicalidad dentro de sus palabras en las obras que escriben. Se resalta mucho lo que es la prosa. También está lo que es el empleo de los sentimientos genuinos y auténticos. O sea, que transmiten y comunican describiendo al ser con su naturalidad. No con la parte superficial humana, sino como el ser natural y toda la grandeza que tiene el ser natural. Dentro de su narrativa, muchas obras exploran lo que son los personajes en primera persona, exploran un mundo de protagonismo y sobre todo en su narrativa es bien rica en cuanto a lo que es su cultura en acción, lo que es el folclore, su mitología, las deidades que tienen ellos, muchas obras que son muy conocidas como el Yin Yang, que es incluso entre los jóvenes, que es muy conocida por las poblaciones en todos los países. También está la valoración de la tradición y sobre todo por qué también es tan importante a través de la historia lo que es la cultura japonesa. Esta expresa lo que son los valores esenciales de la sociedad. Muchos de los escritores se inspiran en esta cultura por lo natural, lo auténtica, lo genuina y sobre todo lo cultural en riqueza de conocimiento intelectual y también de crecimiento personal. Por eso muchos escritores, como dije anteriormente, se inspiran para crear sus propias obras a través de esta literatura. Y en las obras que hemos leído, especialmente la de Mis días en la biblioteca Morisaki, igualmente esta de ahora, se refleja mucho esto, estos temas que acabo de mencionar. Y no voy a explicar mucho la obra porque no me corresponde y no quiero robarle el espacio a otro. Y nada, apreciemos esta gran literatura que me fascina a mí porque me ha dado mucho crecimiento y como que me identifico mucho en algunos aspectos con ella. Es cuanto, muchas gracias. Muy bien, Yulisa, excelente trabajo, te felicito. Y vamos a tener ahora Gracias. a Virginia Castro, que nos va a hablar de los novelistas destacados del Japón en los últimos 30 años. Por cierto, es bueno señalar que Japón tiene varios premios Nobel. O sea, y realmente es una literatura de una fuerza tremenda. Y hay uno que es el candidato anual al premio Nobel, Haruki Murakami. Pues sí, pero tiene muy buenos escritores, definitivamente. Así que Virginia, Virginia está. Oh, ya, se Oh, oye. te escuchamos perfectamente. Ok, buenas noches. Por ese mismo voy a empezar. Estuve leyendo sobre varios escritores en los últimos 30 años y el primero que encontré fue Haruki Murakami. 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 Sí, ese es, lo tienen como el principal, uno de los principales y más conocidos en Japón. Sus historias mezclan inteligencia y entretenidamente temas de naturaleza humana, como el amor, la soledad, la sencillez y la muerte.
tratadas además con interesantes retratos psicológicos y con historia de amor. Miyamoto. Ajá, Sí, estamos aprendiendo japonés. totalmente. Miyamoto, sí, la excelencia. Tiene que saber mucho japonés porque mira, Kawasaki, Toyota, Mitsubishi, todo eso es japonés. Acotado. Miyamoto, la excelencia. Este escritor es la excelencia en la obra como novelista. Se debe a la manera que mezcla capítulos de la historia occidental, que ya quiero leer algo de él, por la mezcla. De la historia, él mezcla capítulos de la historia occidental con parte de la filosofía oriental. Muchas de sus obras están ubicadas en la época de la posguerra y llama la atención el tratamiento que le da a los personajes femeninos que retratan a la mujer fuerte y a la mujer independiente. Otro novelista, Banana Yoshimoto, nombre real. Sus obras escritas en prosa mezclan de manera magistral la ficción y la realidad, tratando temas como la amistad y el amor, para pasar de manera trágica a la muerte. Coco Ave, abordando temáticas que tocan de manera inteligente la psiquis del hombre, expuesta a las situaciones más complicadas en la vida, involucrando tópicos como la soledad, el miedo y la búsqueda incansable de la identidad. Otro de los novelistas importantes japoneses es Chiro Hamao, considerado como el novelista más importante del género noir, el género de Aquiles, el género que te ha cautivado en los últimos tiempos. No, tú sabes, Ahí no tiene, le gusta su negro. pues tu colega Chiro Hamao es un personaje que invirtió parte de su vida en la investigación sobre las raíces psicológicas del crimen. Trabajo que plasmó a través de sus novelas policíacas, en la que desmenuza fuertes sensaciones como deseos insatisfechos, perversiones sexuales y la fascinación por la muerte. La mayoría de estas obras, es decir, de toda la obra japonesa en sí, toda la literatura japonesa, se encuentran a través de formato físico tradicional y también en formato digital. Me ha gustado de la literatura japonesa, déjame agregarte esto, que le encuentro el lenguaje como, al menos las traducciones en español que he leído, un lenguaje muy sencillo, muy fácil de digerir y, ¿cómo te digo? Como que son historias de la vida real, que uno se compenetra en ella y piensa, y ya eso no me toca, ¿verdad? Eso le toca a los comentaristas. Pues eso no lo puedo mencionar todo porque son muchos. Así que vamos a darle paso al siguiente tema. Muy bien, muy bien, muy buen trabajo, Virginia. Y realmente esos son los nombres sobresalientes. En la literatura japonesa, pues lógicamente hay muchísimos autores, Sí, pero sí, no, son muchos. No se pueden mencionar todo en 3 minutos. nosotros pues nos centramos en lo que son las montañas más altas de esa literatura. ¿Ok? Sí, sí. Y pues ahora nos viene Tati Hernández, ¿ok? Desde South Carolina, North Carolina, North Carolina.
Sobre Carolina del Norte, Carolina del Norte, sí, pero hay que porque no se puede traducir al japonés. primer gringo aquí, North Carolina. Sí, Tati nos va a hablar sobre Michiko Aoyama. voy a hablar Tú sobre sabes que la tú tienes algún autora. tipo de conocimiento de ella, porque Sí, tú no has comido Aoyama. sí, Ah, eso bueno, fue algo que me llamó mucho la atención Michiko y Aoyama. me recordé que yo le daba clases de español a una norteamericana ya en Jarabacoa en mis años mozos y ella no podía pronunciar la palabra auyama. Y yo la enseñé a pronunciarla, a decirlo, tú tienes que aullar como el lobo. Au, llama. Y estos días me he acordado de eso al conocer el apellido de mi chico Aoyama, la autora de esta extraordinaria novela, muy buena. No tengo que comentar porque habrán otros comentaristas, pero sí voy a decir que ha sido, como dijo Virginia, muy fluida, la he encontrado muy fluida y llena de metáforas. Es una novela hermosa. De Michiko Aoyama, tenemos que ella no es una persona muy mayor, nació en el año 1970, dice en la prefectura de Saitama, en la prefectura de Saitama. Ella es una periodista, una reportera y además escritora. Creció en otra prefectura que se llamaba Chiba y luego se mudó a otra que se llamaba Seto. Aichi, son unos seres cuando era adolescente y allí hizo su escuela secundaria. Según sus declaraciones propias, el tiempo que estuvo en Seto, allá en la escuela secundaria, fue muy formativo para el resto de su vida. Fue muy formativo. Ya a los 14 años, ella decidió convertirse en escritora porque amaba la lectura. Luego se fue a la universidad y estudió sociología. Y cuando se graduó, participó en un programa de trabajo y vacacional, de esos que se mandan a los jóvenes en las vacaciones, en Australia. Y mientras estuvo allí, viajó por todo el país, aprendió el inglés. Luego trabajó como reportera para un periódico japonés que se publicaba en Australia y que estaba dirigido a lectores japoneses. Ya a los 25 años regresó al Japón, donde trabajó como editora de revistas japonesas en Tokio, la capital, hasta que se concentró únicamente en su trabajo de escritura. O sea, ya se dedicó totalmente a la escritura. Está casada, vive en Yokohama y tiene un hijo. Desde 2020 ahora trabaja en una biblioteca varias veces por semana. Su primer libro se llamó en japonés, no sé cómo voy a pronunciarlo, Mokuyobi ni wa Kokoa, Thursday Cocoa o Jueves de Cocoa. Se publicó en el año 2017, originalmente como una secuela en un sitio web que se llama Monthly Japalaria de Sydney y luego lo publicó como libro. O sea, ya fue publicándolo como si fuera una secuela en la web, en el internet, pero luego lo publicó ya como un libro. Este trabajo se incluyó en Sotoshuri Nagoya, que es una colección de cuentos ambientados en Nagoya, me imagino Nagoya será una ciudad japonesa, seleccionados por un comité. Su experiencia en este proyecto de Mokuyobi Niwa Kokoa o Aoyama Michiko en el extranjero se destacó positivamente y le dio al libro una perspectiva multicultural, intercultural. Su experiencia en Australia se refleja en algunas de las historias de ese libro y porque las ubica allí. Esto ayuda a profundizar los temas del libro. Sus experiencias en Australia también se reflejan en ese proyecto. Este libro fue un éxito y se publicó traducido en muchos otros países. Ahí ella escribía ya con una mirada atenta y con mano delicada llegaba a tocar a los lectores. Los premios que ella ha obtenido
sus libros han sido colocados varias veces en el Gran Premio de Libreros Japoneses. Este premio lo determinan anualmente los libreros que trabajan en las librerías. En 2021 y 2022 sus libros quedaron en segundo lugar. Primero con Osagashimono wa Tochiyusumei, sabrá Dios cómo no lo va a traducir, y luego con Akato Aoto Ezuki. Al año siguiente, su libro Tsuki no Tatsumori quedó en quinto lugar. Ha publicado desde el año 2017, tiene publicada, ay no, yo no voy a decir los nombres porque eso se va a poner muy enredado, pero ha publicado una, dos, es el libro que vamos a conocer ahora, ella lo publicó en el año 2020 y lo tradujo Sabine Mangold del japonés al inglés. En el 2021 publicó uno que en español se titula Lunes Matcha Café. Y en el 2022, que me gustaría leer ese, es nada más por el título, me gustaría leer el del 2022, que se titula En el bosque donde está la lona. Con mucho gusto le acabo de presentar a Michiko Aoyama. Muy bien, muy bien. Ahora, ahora vamos a tener desde Tucumán, Argentina, a Lucas Sebastián Escalante, que nos va a hablar de la estructura de la Biblioteca de los Nuevos Comienzos. Lucas. Lucas. Aquí él se está conectando. La reunión se va a caer, dice, en 8 minutos. Déjame ver porque yo tengo, o sea, no sé por qué me salió. Parece que se fue a la cuenta gratuita, parece. Pero déjame yo aprovechar y poner la cosa en claro porque yo tengo mi cuenta privada, mi cuenta de Zoom. Así que vamos a ver. Lucas, te estamos esperando. Ok, en lo que Lucas entra, Francis Daisy, ¿tú puedes hablarnos de qué diferencia la novela japonesa de las occidentales? Sí, claro que sí. Yo estoy esperando que alguien cambie. Arranque y ahorita Muy buenas noches para todos aquí en nuestro coloquio de hoy, que ha estado muy interesante. Yo voy a hablar acerca de la diferencia que existe entre las novelas japonesas y las novelas occidentales, partiendo de la primera exposición que nos hicieron acerca de las novelas japonesas. Yo me quedo conectada. Pues hay alguien que tiene el micrófono encendido. A partir de la definición que nos dieron al principio acerca de las novelas japonesas, pues es fácil hablar sobre esto. Las novelas japonesas occidentales exhiben un fascinante contraste en sus enfoques narrativos y en sus estilos literarios. Las obras literarias niponas, en este caso las novelas, a menudo se distinguen por su énfasis en la exploración profunda de las emociones humanas y la complejidad psicológica de los personajes. Este enfoque se traduce en narrativas que priorizan la introspección y la reflexión, ofreciendo una mirada detallada a la psique de los protagonistas. Es decir, estas novelas siempre tratan de conectarnos con las emociones de los personajes. Además de esto, las novelas japonesas suelen incorporar elementos arraigados en la rica cultura del país, desde sutiles referencias a tradiciones, comidas, creencias y la presencia de escenarios y ambientes típicamente japoneses. Estas obras ofrecen una experiencia literaria impregnada en la singularidad cultural de Japón. Contrastando esto con las novelas occidentales, con este enfoque, las novelas occidentales tienden a poner mayor énfasis en el desarrollo de la trama y en la narrativa. Esta se enfoca en la acción, los giros y los argumentos impactantes. Los conflictos externos son uno de los principales elementos que caracterizan a muchas de las novelas occidentales. La estructura narrativa occidental a menudo sigue una progresión más lineal,
tratando de llevarnos del principio de la historia hasta el clima y luego el desenlace, centrando a mantener la atención del lector a través de un evento que impulsa la historia hacia adelante. Claro está, cabe mencionar que estas generalizaciones proporcionan un marco comparativo. Es crucial destacar que existen excepciones notables en ambas tradiciones literarias. La globalización y la influencia mutua entre estas culturas ha llevado a la aparición de obras híbridas que fusionan elementos de ambos estilos. En esta última instancia, la distinción entre novelas japonesas y occidentales sirve como un punto de partida para explorar la diversidad de la expresión literaria. Cada tradición, tanto la occidental como la japonesa, aporta su perspectiva única, enriqueciendo el panorama global de la literatura en sus matices culturales y en sus estilos narrativos. Uno de los aspectos de la literatura, de la novela japonesa, que ha adaptado la literatura occidental, ha sido el aspecto ha sido en el aspecto de la influencia del existencialismo en nuestra literatura. Porque en el ámbito occidental, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, el existencialismo ha influenciado mucho en las obras literarias. Autores como Jean Paul, Albert Camus exploran la angustia existencial y la búsqueda del significado de sus escritos, temas que también aparecen en muchas obras japonesas temporarias. Hasta aquí mi aporte. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Francis Daisy. Vamos a ver si tenemos por acá a Lucas. Lucas, ¿puedes entrar? Sí, acá lo estoy escuchando. Ok, pues tú tenías la que ibas a hablar sobre la estructura de la novela, La Biblioteca de los Nuevos Comienzos. ¿Puedes empezar? Sí, el tema es que, digamos, el tema, doctor, es que no tuve suficiente tiempo, lamentablemente, porque estaba tomando otros cursos, otras capacitaciones, no tuve tiempo suficiente de leer eso, digamos. Ok, no problem. No, le cuento ahora porque, digamos, no tuve tiempo, digamos, estaba muy corto de tiempo y, digamos, estaba ahí y hay hay problemas con la conectividad acá en Tucumán, Argentina, entonces por ahí se corta internet, todo y hay problemas, digamos, en el medio, digamos. No, pero no hay problema. Seguimos. O sea, Bueno, perfecto. seguimos. No hay dificultad ahí. Don Aquiles, Sí, hola, buenas noches desde Uruguay, saludo cordialmente, don Aquiles. ¿Me podría dejar, si no es mucha molestia, aportar algo? claro que sí. Al revés, yo te iba a invitar a que aportara. Así que, Ok, bueno, en realidad estaba interesada en China por varios aspectos. Como poeta, como escritora, no tengo un gran conocimiento de todos los artistas, pero sí a nivel de como terapeuta, hay una cosa muy interesante que he descubierto sobre los escritos más antiguos, que hace 5.000 años, que se formaban con pictogramas e ideogramas. Y se escribió la epopeya más antigua, el poema de Gilgamesh, en esa época. Yo estoy dando la información desde el punto de vista de mi inquietud de China, relacionando las escrituras más antiguas, no sé si es posible, y dando como un pequeño toque, perdón, de pronto no sé si estoy desajustada del tema, no sé si si le interesa. oye, aporta. Este es un espacio Ok, de aportar. ok. También hay algo muy interesante que en el año 530... Déjame hacer esta advertencia. Aunque yo tengo una cuenta de Zoom paga, por algún error mío, no, yo me entró por una cuenta normal y dice que me queda menos de un minuto. Ok, ok. Si se cae, vuelven y se conectan. Perfecto. Y yo Bueno, vuelvo a abrir la sala, no hay problema. perfecto. Bueno, en el año 538, el rey
coreano Pak Che envió unas estatuas de Buda acompañada de unas sutras en caracteres chinos. Lo interesante aquí es cómo desde el punto... Ok, Graciela, puedes continuar. Perfecto, muchas gracias. Decía que tan interesante lo que aportaba la señora anterior, que anoté su nombre, y perdón que no recuerdo porque recién los estoy conociendo, cómo la cultura china se expresa desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la antigüedad, resultando sus escritos con simbología tan antigua como la vida misma. Y desde el punto de vista de la cultura que se va enriqueciendo con esos conceptos y formaciones de estilo de vida que inclusive hoy día llaman la atención, hoy día son respetados por las tradiciones actuales en China. El té, por supuesto, desde el punto de vista de la esencia de todo lo que tiene que ver con el conocimiento a nivel de salud por la medicina china y las tradiciones que llevan a la China a buscar ese equilibrio entre el bienestar y la salud, se tienen en cuenta las escrituras más antiguas, porque se dice de que allí proviene la esencia misma de la espiritualidad que transmiten los sabios escritos de los chinos, ¿no? De su cultura. O sea, que ya inclusive en el siglo IV la escritura de japonés proviene de la escritura china, que fue llevada a Japón por medio de Corea. Bueno, creo que hasta aquí me parece que también, bueno, es importante como las dinastías también Ming y Qing, que entre los siglos XIV y XV aportaron obras maestras, como por ejemplo obras maestras en la literatura clásica china, como son Crónicas de los Tres Reinos, Sueños en el Pabellón Rojo, A la orilla del agua y Peregrinación al Oeste. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Desde aquí, un saludo cordial para todos. Muy bien, gracias, Graciela. Excelente participación. Y ahora yo quiero hablar un poco de la estructura de la Biblioteca de los Nuevos Comienzos, que era el trabajo que Lucas iba a desarrollar, pero para eso trabajamos en equipo. Cuando alguien no puede, pues puede otro. Entonces, una de las cosas características, y es interesante, la Biblioteca de los Nuevos Comienzos es como 5 historias en una. Es como una persona que escribe 5 relatos. Todos esos relatos tienen un elemento en común. Las personas tienen una situación, cada persona tiene una situación. En esa situación coincide que va a un lugar donde hay una biblioteca. La persona va a la biblioteca buscando un tipo de libro según sus intereses. Sin embargo, les recomiendan, aparte de los libros que tienen que ver con el tema que le interesa, otro libro que aparentemente está muy divorciado del tema de interés, y es el libro que produce en el lector, en esa persona, un cambio, le da un insight. Y hay una persona con mucha perspicacia, que es la señora Komachi, que es la bibliotecaria, que es la que le recomienda: tú quieres sobre tal tema. Pues ella digita, le recomienda una serie de libros, y además, aparte de todos esos libros, ese otro libro que aparentemente tiene muy poco que ver con los intereses. Es interesante esto porque si nosotros, los que leímos, ¿verdad? Mis días en la librería Morisaki,
en la estructura de mis días en la librería Morisaki, se caracterizaba porque eran dos, eran Dos historias. dos historias, eran como dos cuentos que tenían elementos de conexión, pero podrían haberlo no tenido. Podrían haberlo no tenido. En este caso, la autora hizo 5 historias con 5 personajes distintos, aunque astutamente fue mezclando personajes de una historia en otra. O sea, con mucha maña, con mucho buen manejo. Pero son 5 historias. En Estados Unidos también se estila hacer una novela, y eso es un reto también para nosotros pensarlo, ¿verdad? De hecho, yo mismo estoy pensando ideas así, que son, por ejemplo, 10 o 12 cuentos. Cada capítulo funciona como un cuento independiente, pero mantiene la unidad de personaje. Y al final se puede ver como un libro de cuentos y se puede ver como una novela. Pero cada capítulo tiene una historia en sí mismo. O sea, es un modelo de trabajo interesantísimo. Y a mí me encantó ese elemento de la estructura, sobre todo porque yo soy cuentista. Y entonces dije yo, pero si yo puedo armar 5 cuentos y entonces enlazarlo y tener elementos comunes y sobre esa base construir una novela, me pareció interesantísimo. Esa estructura a mí me encantó. En la novela, cuando uno habla de los arcos de personaje, por cierto, hay otro elemento interesante y es el siguiente. Los personajes de cada una de las 5 historias hacen un cambio. Sin embargo, el personaje hilo, o sea, hay dos personajes hilos en la historia, que es la bibliotecaria y la asistente de la bibliotecaria. Ellas no cambian. O sea, los personajes que protagonizan cada una de las 5 historias cambian gracias a la intervención de la señora Komachi. Sin embargo, la señora Komachi no cambia, se mantiene prácticamente igual a través de todas las historias. Eso en cuanto al manejo de los personajes. Hola, Aquiles. Dime, Tati. No, Yulisa. Yulisa, dime. Sí, que al inicio, cuando yo empecé a leer la obra, yo sentía que la protagonista era el primer personaje, pero realmente después de haber leído los demás capítulos, incluso en el capítulo 2 me devolví, digo, yo ven acá, pero el personaje era una mujer y ya me aparece como un hombre, porque en el capítulo 2 el protagonista pasa a ser un hombre. Ajá. Y es como usted dice, concuerdo con esa parte. Realmente la protagonista es la bibliotecaria, porque ella es la que permanece durante la obra y nunca desaparece en ningún capítulo. Exactamente. Bien. Tenemos una participación que es la de Inocencia Vega, que nos va a hablar de qué me impresionó de la novela. Buenas noches. Voy a prender la cámara y luego la voy a apagar.
Bueno, a mí me impresionó bastante. Que aquí usted prácticamente dijo la parte que yo quería resaltar y es esa parte donde me resultó interesante cómo la autora pudo articular las 5 historias. Porque a mí me pasó lo que dijo Yulisa. Por ejemplo, yo leí el primer capítulo y cuando comencé a leer el segundo capítulo, veo, ven acá, pero este es un varón ahora. Y dije, cuando iba como por la página, como por 10 páginas, digo yo, pero déjame ver si yo estoy leyendo la misma cosa. Y volví a gerir, yo sí, pero el mismo libro. Bueno, entonces, cuando yo como por 15 páginas, fue que dije, espérate, estoy cayendo al barrio y a la biblioteca. Entonces ahí fue que yo fui descubriendo que todas las historias se articulaban en el barrio, en la biblioteca. Entonces, es como esa gracia, me impresionó como esa gracia que tuvo la autora para poder articular de una manera tan sutil y tan bonita esas 5 historias. Y de la señora Comachi me llamó mucho la atención que ella a cada uno, Aquiles, además de darle un libro extra que supuestamente no tiene nada que ver con lo que estaba buscando, le entregaba un pequeño objeto de fieltro. Ajá. Que se convertía en una parte muy interesante a cada uno de las personas. Me parece también que el título, el título actual es el que más se ajusta a lo que es la novela. ¿Por qué? Porque cada uno de los personajes tuvo un nuevo comienzo a partir de la visita a esa biblioteca. Entonces, está claro que para ser un buen escritor hay que ser un buen lector, porque cuando uno va leyendo esas historias, tú como que va cambiando tu manera de escribir. Yo, por ejemplo, soy principiante en esto, pero siento que cada vez que leo un poquito, cada vez que leo una de esas novelas que usted nos manda, como que voy creciendo y voy aprendiendo. Es interesante este proceso que estamos haciendo de leer y de compartir es muy, muy interesante y eso es cuanto yo le quería decir. Enegildo, ¿tú ibas a decir algo? No, escúchame, porque No, pero aquí todo, esto es un espacio abierto. Bien, déjeme decirle algo que a mí me llamó la atención. Aunque la novela, a diferencia de Mi día en la librería Morisaki, es una novela que está ambientada, aunque la novela es ficción, ¿verdad? Está ambientada en el barrio de Himbosho, que es el barrio de las librerías de libros usados de Japón, que tiene más de 169 librerías distintas. O sea, si yo te digo a ti, ¿dónde a mí me gustaría vivir? Lógicamente, si yo supiera japonés, ¿verdad? Porque si yo vivo ahí, ahora mismo como yo estoy, pues eso y nada se parece mucho, porque yo no sé japonés. Pero yo me imagino una librería, un barrio de libros usados. Y eso para mí sería una pasión. Ustedes, bueno, no tienen que conocerme, ¿verdad? Pero el único sitio donde a mí me gusta ir cuando yo viajo fuera del país es a librerías. Yo lo otro, gente y edificios, son lo que más hay en todas partes, me explico. Pero librerías, yo he de pasarme un día entero. A mí me hay que soltarme, por ejemplo, en Barnes and Noble a las 9 de la mañana e irme a buscar a las 9 de la noche. Yo como y hago todo por ahí. Y he metido ahí en Barnes and Noble. Y como yo estudié y sé lecturas rápidas, ya ustedes saben el festín que yo me doy. O sea, es desquitarme, como dice, un hambre vieja. Pues sí. Entonces, qué bueno que está Osvaldo. ¿Te iba a decir algo, Osvaldo? No, Oh, no, gracias. ok, pues déjame decirle algo que a mí me llamó la atención de esa novela y que todo es aprendizaje.
y todas las informaciones son útiles. Entonces, en esa novela pasa algo. El autor habla de un centro cultural que está al lado de una escuela. Es decir, la librería es parte de un centro cultural donde se dan cursos diversos, distintos tipos de manualidades y introducción al Excel, diferentes cursos. Y está adosado a un plantel escolar. Y déjenme decirles que eso me hizo pensar a mí que en este país, estoy hablando ahora de República Dominicana, nosotros tenemos un exceso de planta física subutilizada, que debiéramos pensar en reformular esa planta física como centros educativos culturales. Me refiero, por ejemplo, en un barrio, en un sector, en una población, hay una escuela, hay un liceo. Eso es una planta física. Eso es el liceo mientras se está usando para dar clases de bachillerato. Pero cuando no se usa para clases de bachillerato, perfectamente en la noche o los fines de semana, ahí pudieran estarse impartiendo diversos cursos técnicos. Se pudieran estar haciendo, servir de base para grupos artísticos. Es decir, no necesitamos hacer 5 edificios distintos para 5 cosas que pudieran estar haciéndose en un solo sitio, organizando el tiempo. Porque los liceos, sábado y domingo, ¿qué hacen? Nada. Sin embargo, están dentro de una comunidad donde pudieran estarse dando en ese día, sábado y domingo, curso de corte y confección, curso de cocina, curso de primeros auxilios, diferentes tipos de entrenamientos a la comunidad, a los padres, a los jóvenes, y optimizar esa cantidad de plantas físicas que hay en el país. No necesitamos hacer un liceo, más un centro cultural, más una biblioteca, más otra cosa. Todos los liceos debieran tener una biblioteca que funciona como biblioteca municipal o como biblioteca comunal. Es decir, que no solamente los estudiantes, sino también otras personas de la comunidad tengan acceso a los libros. Y estaríamos optimizando una inversión pública y sacándole un máximo provecho. O sea, cuando yo vi eso, yo viéndolo, la idea que ella tenía de que este era un centro cultural comunitario al lado de la escuela, conectado a la escuela, vi que nosotros, para países como nosotros, que somos países pobres, pero lo peor de nosotros no es que somos países pobres, lo peor de nosotros es el despilfarro y el disparate de cosas y la cantidad de cosas que hacemos y la subutilización de recursos. Y también eso ayudaría a mayor integración y mayor promoción a nivel cultural y social, porque ya la planta física está. Y de hecho, no solamente está la planta física, están los formadores. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene una serie de formadores y de gestores culturales. Y el Ministerio de Educación tiene una serie de plantas de edificios. ¿Por qué no están? Tal vez lo estén haciendo. No lo están haciendo. Y yo estoy haciendo muy injusto, ¿me explico? No lo están haciendo. Lo que pasa es que tengo que pintar porque ahorita me sale uno. No. ¿Sabes cómo es la cosa, Waldo? Ok,
y además el objetivo de nosotros no es criticar ni Se está poniendo adelante, no. Julián. Se está poniendo adelante. No, es que a veces, Francis Daisy, si uno no sabe, puede estar también siendo muy injusto. Correcto. Muy injusto. Y sería muy doloroso que yo esté aquí diciendo y que alguien se sienta como que, porque cuando tú haces una crítica, hay alguien que es empleado del Estado que siente que tú le estás atacando su salario y que lo que quiere es ahorcarte. ¿Ok? Entonces, yo quiero que esto se vea como lo que es una inquietud de un ciudadano en la mejor buena fe de que se hagan cosas. No una crítica a ninguna gestión ni a ninguna persona. Y entendido eso, explico el asunto. Yo voy a hablar de 3 instancias de educación que tiene el país. La parte de educación formal del Ministerio de Educación. Pero nosotros tenemos una segunda parte de educación, que es técnica, que es el Infotep. ¿Sí o no? Correcto. Y tenemos una tercera parte de educación, que es la educación artística, cultural. Para eso tenemos los ministerios. El ministerio. Entonces el ministerio tiene los instructores en el área de artesanía, los instructores en el área de baile folclórico, los instructores en el área de coro, los instructores en el área de música, los instructores en el área de teatro. Entonces, no necesitamos tener, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Digamos que tenemos una comunidad pobre, de tantas comunidades. Entonces, en esa comunidad, el Estado hizo un liceo. Óyeme, ¿por qué no se aprovecha? Si el liceo opera matutino y vespertino, ¿por qué de noche entonces no entra Infotep? ¿Me siguen la idea? Porque el local es el local. El local es el local, los pupitres son los pupitres. Lo que le estamos dando es mayor uso. No necesitamos hacer otro edificio para Infotep y después otro edificio para el área de cultura. Los ingenieros se ponen felices cuando hay que construir muchos edificios, pero es el desaprovechamiento desaprovechamiento de los recursos y el despilfarro, cuando nosotros podríamos, con la misma plataforma, simplemente dándole un uso más prudente y lógicamente, pues tú vas a tener mayor trabajo en el área, o sea, más personal para limpieza, más personal para reparación, ok, pero el costo mayor, que es el costo de la infraestructura, estaría, y de pronto le haríamos un mayor uso y podríamos tener entrenamientos técnicos y entrenamientos culturales, ok, y entrenamiento de inteligencia emocional y entrenamiento de oratoria, o sea, todo ese tipo de curso extracurricular útil, trabajando dentro de esos espacios en horarios no académicos. ¿Y me permites decir algo? Claro, Aquiles? yo te estaba cuchucheando para que hablara. Lo que yo estaba dándote cuerda ahí, ¿ves? Bueno, 2 cositas. Esas son ideas excelentes, las que tú has planteado. A muchos de los que estamos aquí podrían parecerles nuevas, algunas no lo son en realidad. Por ejemplo, el uso de las bibliotecas o creación de bibliotecas de mayor uso fines de semana y en las tardes cuando el estudiantado se va. Eso lo ha estado planteando hace mucho rato la Asociación de Bibliotecarios. Por ponerte un ejemplo. La otra cosa que incluso se hace en los Estados Unidos, en las bibliotecas de aquí, se imparten cursos. Y lo más importante que también se presenta, que se hace aquí y se presenta allá, es que esa sería también, fíjate, muchos de esos cursos
se pagan, no son gratis. O sea que hay un ingreso también para la institución posible que ayudaría también a solventar los gastos como los que has mencionado de electricidad y de limpieza, sin que esos gastos, sin que esos costos de esos cursos sean tan altos, pero le resultaría incluso al mismo Estado que pondría las plantas a disposición de los usuarios con un descuento, porque el que aporte para participar en los cursos, eso, pues está contribuyendo también a solventar una parte de los costos. Es decir, que hay maneras, si se quiere, si se busca la forma de sí promover y realizar una labor, como tú lo has planteado, multifactorial en muchísimas áreas y con un costo incluso reducido. En algunas partes del Estado querrá asumir todos los gastos porque quizás si la comunidad es muy pobre, en otros lugares no. Y toda esa graduación puede hacerse, pero el problema es que también has mencionado. Para eso, el Estado tendría que tener un oído abierto a las comunidades, porque esas ideas se vienen escuchando, pero en comunidades y lamentablemente esos ministerios no tienen un oído pegado al suelo, no tienen un oído pegado a las comunidades para escuchar esas ideas como las que has planteado. Yo lo veo excelente, ojalá que esto se siga comentando entre otras comunidades más y nosotros mismos seamos promotores de esas ideas, los que estamos aquí hoy, para en nuestras comunidades ver si se puede llevar no un proyecto nada más escrito al papel, sino llevar manos a la obra y hacer las cosas, incluso nosotros por lo menos en nuestro país muchas veces queremos contar con el Estado para todas las cosas, pero a veces uno tiene que caminarle adelante al Estado y empezar con proyectos propios de la comunidad que force también a los representantes políticos de la comunidad a buscar formas de implementar esos cambios que la comunidad está pidiendo. Se acabó el discurso. Inocencia Vega. Aquiles, muy interesante eso que usted plantea. Sería bueno que se escriba, porque las cosas que se dejan así al aire, se escriba y como organización presentarla. Ya tenemos, usted sabe que tenemos personas dentro del PEN que están bien relacionados con el Ministerio de Educación, entonces plantearlo. Volviendo a la novela, algo interesante es sobre la biblioteca y el recinto, ahí es que para poder coger libros de ahí prestado había que ser del barrio. Es decir, que ese era uno de los requisitos para poder acceder a esos libros. Muy bien, sí. Bien. Así mismo es. Bueno, pues ya estamos prácticamente sobre el tiempo y entonces vamos a siempre a respetar, ¿verdad? El tiempo que tenemos. Pero hay un par de cosas importantes. Vamos a enviar, yo espero te enviar entre hoy y mañana, la novela que vamos a leer dentro de 15 días, que vamos a analizar dentro de 15 días, no a leerla dentro de 15 días, sino la leemos en ese periodo para analizarla dentro de 15 días. Y la semana que viene, pues el jueves que viene, vamos a tener un evento especial dedicado a los 45 años de el grupo César Vallejo, que es un grupo que surgió a finales del año 79, básicamente, en la UAS, y donde se congregaron una serie de jóvenes escritores que hoy son estrellas rutilantes de la literatura dominicana. ¿Ok? Y entonces vamos a recordar, yo espero tener en ese día a Mateo Morrison, vamos a tener a varios de los escritores del César Vallejo y
vamos a tenerlos. Esperemos que estemos todos ahí y disfrutar un encuentro que sea también un homenaje a ese grupo que es el César Vallejo, que tanto aporte ha hecho a la literatura dominicana desde que se constituyó en 1979 hasta la fecha. Así que ya saben que la semana que viene vamos a estar en ese homenaje a los 45 años del César Vallejo y también pues vamos a compartir la novela que vamos a trabajar durante estos 15 días. Y les animo, ¿verdad? Les animo también a que participen en el reto del cuento noir. Enero, me explico. Mate a alguien, saque su vena criminal, me explico. Escriba su cuento negro, su cuento criminal, su cuento, puede ser detective, puede ser. Yo me gusta más la parte que tiene que ver con los criminales, porque aquí es un poquito difícil pensar y que haya un tipo, un detective y que con unos valores y una cosa. Yo tengo una visión un poquito pesimista ahí. Pero, pero de que aquí hay gente maligna para la idea criminal y la cosa. Ah, sí, señor. Sí, señor. Y de hecho, no será, o sea, esto no es porque vamos a presumir, ¿verdad? Pero ahora mismo la banda, la pandilla de mayor crecimiento en Estados Unidos son los Trinitarios, una pandilla dominicana que domina el tráfico de droga y otra vagabundería en toda la costa este de Estados Unidos, desde Boston, me explico, hasta Florida, pero también extendida a España y aquí, a República Dominicana. O sea, y eso para que ustedes vean. La pandilla en España, las pandillas más con más poder ahora mismo son los Trinitarios y Dominican Don't Play. Dos pandillas dominicanas. No es que yo estoy presumiendo de eso. Lo que te estoy compartiendo es realidades. Y realidades que nosotros como ficcionarios, ¿verdad? Como cuentistas, ahí tenemos un material. Ahí tenemos un material para nosotros investigar y para nosotros poder conectar, porque esas pandillas no están en el mundo del crimen aisladas, sino que están conectadas con el cartel de Sinaloa, con los carteles del Golfo en Colombia, con cárteles también en Europa. Es decir, hay una internacional del crimen. Y eso nos da elementos para ficcionar. O sea que el cuento anual no es hablando del raterito que se robó una libra de azúcar. No, es nosotros poder a través de la ficción mostrar el entramado criminal que en el caso de República Dominicana incluye a las autoridades y a la justicia. Porque déjeme decirle que los grandes capos criminales de aquí no están fuera están en la DNCD. De hecho, hay jefes de la DNCD que eran jefes, que están presos, que fueron presos por ser capos traficantes. Oye bien, el jefe de operaciones, coronel y generales, jefe de operaciones de la DNCD, que eran ellos los capos. Y hay uno, incluso ahora mismo hay 2 o 3 que están siendo sometidos a la justicia por eso.
¿Ok? Y no hablemos también de fiscales, procuradores y jueces que también son cómplices. Y si usted ve en los carros que ellos andan y las casas que ellos tienen y los sueldos que ganan y las propiedades que tienen, tú te estás dando cuenta de que nosotros vivimos en un estado de delincuentes. Y como tú y yo no tenemos cuarto, eso significa que los pocos serios que habemos somos tú y yo. Pero el resto, unos ladronazos. Entonces tenemos, por lo menos, de quitémonos haciendo un cuento anual. ¿Ok? Tenemos ese reto de enero. Al final, el objetivo es los mejores cuentos, bajarlo o sea, llevarlo a un libro, que no solamente va a ser un libro, espérense un momentito, dime cielo, estoy en eso terminando. Ok, ok, yo voy para allá. El amor. La jefa. La jefa, la jefa, me explico. ¿Tú quieres saber un hombre que es dominado por su esposa? Soy yo. Un hombre mamita, soy yo. ¿Qué? Soy yo. ¿Qué a ti te pone la... Soy yo. Ya. Me declaro culpable. Pues sí. Entonces, el objetivo es que nosotros pues tengamos un libro que sea el primer libro de varios que iremos haciendo de Dominicana Noir, Dominicana Noir, con 10 cuentos, como una antología, no una antología, sino una recopilación, pero una recopilación de 10 cuentos que se sostengan. Sí. ¿Y por qué 10 cuentos que se sostengan? Porque lo peor que nosotros le podemos hacer a una persona es publicarle un cuento insustancial. Porque eso queda. Me explico. Y al final, Sí. pues, es un borrón un borrón en tu expediente. Sí. O sea, también uno tiene que aprender a ser humilde y aceptar. Bueno, no la pegaste ahí. No la pegaste. Eh, pero si tenemos, yo creo que si todos escribimos un cuento, óyeme, si hay 30 cuentos, no puede ser que no haya parezcan 10 Que sean buenos. que sean buenos, que, me explico, van a aparecer 2 o 3 que son brillantes, pero 3 brillantes y 7 que se toleren, hacen un buen, Hace un buen libro. hacen un buen libro, porque no todo lo material en un cuento. Entonces, ese cuento, hay una editorial que te publica 100 libros por 20,000 pesos, y el objetivo es que los que participemos hagamos un aporte de 2,000 y mandemos a hacer los libros, y luego cada participante va a recibir 4 libros de retorno para venderlo. O sea, digamos que, Osvaldo, a ti te llegan tus 4 libros, ¿verdad? Entonces tú tienes que identificar 4 gente que te compren ese libro en 1,000 pesos. Uy, 1,000 pesos. ¿Eh? En 1,000 pesos. 1,000 pesos, pero ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? Encuesta, los libros están en más de 1,000 pesos. Sí, es verdad. Entonces, tú estás hablando de una antología donde hay 10 autores. Tiene que llevarse a un precio. Pues sí, donde hay 10 autores distintos. ¿Cuál es el objetivo de que los libros se vendan a 1,000 pesos? Que tú, cuando vendes ese libro, tienes la oportunidad, recuperas tu inversión, ¿verdad? Porque tu inversión fue de 2,000. Ahora obtienes 4,000.